Muy bien, amados, sírvase a tomar sus asientos. Les saludo en el nombre de Jesús. Y gracias al Señor por la bondad para con nosotros que nos permite estar en su casa en esta mañana. Quiero que abramos nuestras Biblias en 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3 y el texto 17 y 18. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes un tema: implicaciones del crecimiento cristiano. Yo recuerdo cuando mis hijos eran bebés. Yo de los 14 años siempre trabajé en Montevideo, y cuando yo llegaba del trabajo, casi siempre llegaba a la hora que mi esposa estaba bañando el bebé. Y ella tenía una manera de, no sé cómo hacía, sentaba la colita del chico acá en la mano, el brazo le servía de sostén, y ahí sobre el bañito ella lo jabonaba, lo enjuagaba, y yo siempre temblando porque siempre lo veía en el suelo. Pero la madre es madre, ¿no es cierto? Nunca se le cayó. Y una de las cosas que recuerdo, y los que somos padres creo que todos recordamos, es el olorcito al jabón, ¿no es cierto? Ese perfume al jabón y al talco que se le ponía en ese tiempo. Qué hermoso era ese tiempo, ¿no es cierto? Qué hermoso lucían esos bebés. Como dicen siempre, no igualito al padre, pero a veces ni se parece al padre. Pero esa cortesía se tiene, ¿no? Qué lindo bebé igualito al padre. Pero a veces no se parece al padre. Pero hermano, fue un lindo tiempo, es un lindo recuerdo. Imagínense que ya mi hijo menor tiene sus 52 años. Así que los otros ya están lejísimos. Pero todavía tengo ese recuerdo. Pero ¿qué le parece a usted si mis hijos no hubieran crecido nunca? Sería un drama. Porque lo natural es que crezcan, ¿verdad? Y hoy mis hijos ya tienen su familia, sus hijos, y aunque usted no lo crea, sus nietos. ¿Qué le parece? Y hermano, en la vida cristiana es igual, o debiera ser igual. La Biblia dice que nacemos por la palabra de Dios a una nueva vida con Cristo. Y como todo nacimiento, no nacemos siendo hombres hechos, no nacemos siendo mujeres hechas, nacemos como bebés. Pero crecemos. Lo natural es que así como en la vida física, también crezcamos en la vida espiritual. ¿No es cierto? Es normal eso. Yo quiero clavarle esto en su corazón y en su mente, que tenemos lo normal en Dios es crecer. Si usted no está creciendo en Dios, entonces hay un problema. Porque lo natural es que usted crezca. Ahora, usted sabe que al bebé el mejor alimento que ya Dios lo proveyó es la leche materna. Los chicos más sanos y más fuertes son aquellos que recibieron los primeros días de su vida la leche materna. Porque es el alimento completo que el chico necesita para, después de nacido, comenzar a crecer naturalmente. Y esa leche materna tiene ciertas cualidades que guarda a una, le crea
defensas al niño contra muchas enfermedades que pueden ser recibidas por ese niño. Ahora, hermanos, ¿cuál es la leche materna para el cristiano? El mismo Pedro dice que la leche espiritual para crecer como cristianos es la palabra de Dios. Ahora, el niño cuando nace, por naturaleza, me dijo Micaela, ya no había olvidado eso, pero me dijo Micaela que cuanto tuvo sentido de la vida, el niño ya estaba buscando la leche. No precisó de que la madre le presentara la comida y eso. No, ella la estaba buscando, porque de eso depende su existencia. Ahora, no basta, hermanos, saber que la Biblia dice. Porque hay un montón de gente que sabe que la Biblia dice, le pueden citar la Biblia. Valle y Ordóñez era un lector de la Biblia y yo visité su casa museo y allá tenía en su biblioteca todos los tomos de la Biblia, completos. Y él citaba, así como Luis Valle citaba la palabra de Dios. ¿Recuerda que Valle citaba la palabra de Dios? Los Lacalle también, ahora no sé. Si solamente saben que la Biblia dice. Bueno, eso no basta. No basta que a usted le presenten la comida y usted no la coma. El resultado va a venir si usted come la comida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermano, no solamente debemos de saber que la Biblia dice, debemos de comer de la palabra. Debemos de aplicar a nuestra vida. Primeramente tenemos que leer nuestra Biblia, tenemos que estudiar nuestra Biblia y luego que entendemos, porque el Espíritu Santo, del cual se cantó tanto en esta mañana, el Espíritu Santo es el que revela la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Saben cuál es la primera implicación que tenemos cuando comenzamos a crecer? Es, número uno, por eso tengo algunas acá. Número uno es que aprendemos a conocernos a nosotros mismos. Usted como yo conoce gente que vive una vida equivocada. Personas que se creen ser lo que no son. ¿O no? ¿Usted no conoce a nadie así? Sí. Un montón. Pero sabe que lo que más pena me da, que a veces eso sucede, o muchas veces sucede entre los cristianos. Y lo que más me duele es que a veces eso sucede entre los obreros. Que quieren ser o creen ser lo que no son. Recuerdo a un señor, un matrimonio, que eran de la iglesia Salem. Ya eran creyentes de muchos años. Y el hombre era una persona muy habilidosa. Él era herrero de profesión, no de caballos, sino de reja y todas esas cosas, ventanas y todas esas cosas. Era muy hábil con las manos. Pero no solo eso, él, todo lo que tocaba, él lo podía hacer. Porque su virtud era tener gracia y sabiduría para las cosas materiales. Pero sabe que ese hombre siempre fue un problema en todas las iglesias. Lo tuvimos más o menos por 2 o 3 años, creo, en nuestra iglesia.
Y es claro, él me respetaba mucho y era un hombre grande. Unas manoplas tenía. Pero a pesar de todo, él no se hacía el guapo conmigo. Él me respetaba mucho. Me causó algunos problemas. No le digo que me causó muchos problemas. Pero donde este hombre iba, causaba problemas. ¿Sabe cuál era? Y valga la reiteración, ¿sabe cuál era el problema? Que él no estaba conforme con lo que Dios le había dado. Él quería ser predicador. Pero una vez me arriesgué. Nuestra iglesia era una iglesia grande, como 200 personas. Pero me arriesgué y le di para traer un devocional. Mamma mía. Temblaba como vara verde yo sentado en el banco. ¿Y ahora cómo lo saco a esto? No tenía gracia, no tenía sabiduría, no tenía esa virtud que Dios da a los que ministran la palabra. Él estaba viviendo una vida equivocada. Él estaba desubicado. Y cuando una persona se desubica en la iglesia, es como perro en canchebocha. Sirve, lo digo o no lo digo, para molestar. Pero si él hubiera sido, se hubiera convencido, hubiera recibido la sabiduría que Dios lo había llamado para las cosas materiales, él hubiera sido una bendición en cualquier lado que fuera, porque en eso lo era. No se conocía cómo era y qué era lo que Dios quería de él. Hermano, ¿sabe cuando nos comparamos, cuando a veces nos comparamos con los demás? Pero para sacarnos los humos que a veces se nos suben a la cabeza y ubicarnos y reconocer y saber quiénes somos, qué es lo que Dios quiere con nosotros. ¿Sabe con quién tenemos que medirnos? Con Cristo. ¿Le ha pasado a usted eso? Cuando se le suban los suba a la cabeza pensando que usted es lo que no es, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Medirnos con Cristo. Y cuando nos medimos con Cristo, querido, es como una hormiguita chiquitita que tengo en casa que muerde como un león. Así aparecemos en la grandeza y en la persona, delante de la persona y de la grandeza de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando crecemos en el Señor, hermano, llegamos a conocernos, porque realmente las personas a veces no se conocen exactamente como son. Pero delante del Señor, hermano, midiéndonos con Él, nos ubicamos. ¿Quiénes somos? ¿Para qué Dios nos llama? Amén. La segunda implicación, cuando crecemos en la vida cristiana, es que llegamos a conocer la fidelidad de Dios. Mire, dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Cuando yo confirmo en mí mismo la fidelidad de Dios. Para conocer la fidelidad de Dios,
tenemos que aceptar lo que Dios dice en su palabra. La palabra fe significa creerle a Dios. Dios dice en su palabra tal cosa, yo lo creo. Está bien, eso es un principio. Pero ¿cómo yo compruebo que lo que dice Dios en su palabra es la verdad? Y Dios va a ser fiel cuando yo creo lo que Él dice en su palabra. Cuando yo acepto los desafíos de Dios en mi vida. Cuando yo acepto la voluntad de Dios en mi vida. Cuando yo me lanzo a alcanzar esa promesa de Dios en la cual creo. Porque si nunca camino con Dios, si nunca me lanzo en los desafíos de Dios, si nunca camino sobre la promesa de Dios, ¿cómo llego a comprobar en mi propia vida, en mi necesidad, en mi problema, en mi situación, la fidelidad de Dios? ¿Me está entendiendo? ¿Sabe una de las cosas que exijo de aquellos que llego a tomar como amigo? Y exijo también que mis amigos tomen lo mismo. Es que voy a tener ese amigo en los momentos más cruciales de mi vida. En ese momento yo necesito que mi amigo esté junto a mí. Y me ha sucedido 1000 veces que los que parecían amigos en el momento crucial, en un momento límite de mi vida, no estaban allí. Entonces yo no los puedo contar como amigos. Como compañero, como colega, sí. Pero como amigo no. ¿Me está entendiendo? Amén. Jesús dijo, aleluya, amén, que si nosotros hacemos su voluntad, Él es nuestro amigo. Amén. Y como decía un predicador, un viejo predicador argentino, menudo amigo tenemos. Le pueden fallar todos los amigos, hermano, pero mi amigo Jesús no va a fallar. Mi amigo Jesús no te va a fallar. En cualquier situación, aunque sea una situación límite la que estamos pasando, Él ha dicho, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, denle un aplauso para el Señor. Amén. Pero eso llegamos a confiar en la fidelidad de Dios, a conocer la fidelidad de Dios solamente, hermano, cuando crecemos. ¿Cómo llegamos a declarar a una persona que es un amigo? Conociéndolo, conviviendo con esa persona, pasando no solamente las alegrías, sino las tristezas con esa persona. Llegamos a conocerlo y llegamos a confiar que esa persona en un momento límite no me va a fallar, porque me ha dado prueba que es un amigo. Jesucristo le ha dado prueba que es un amigo. Sí, una y otra vez. Porque como pastores a veces llegamos a un momento que estamos solos. Mucha gente nos rodea. Tenemos amigos, tenemos compañeros, tenemos la hermandad, pero hay momentos en el pastorado, querido, que quedamos solos frente al Señor. Y el único que siempre vamos a encontrar a nuestro lado es nuestro amado Jesús. Amén.
Pero eso se aprende con el crecimiento. Porque cada día que pasa, conozco mejor a mi Señor. La tercera implicación es conocer el amor de Dios. Léame 1 de Juan, capítulo 4 y texto 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor verdadero, que aguanta, que permanece, que está siempre a disposición, ¿de quién proviene? No de mí. Mi amor humano puede ser un amor inestable, que reacciona o se vuelca según las circunstancias. Así es el amor humano. Y por naturaleza, cuando las papas queman, voy a tratar de salvar mi bulto. Pero el amor de Dios, hermano, es fiel, permanente, y siempre va a responder en la misma manera, con la misma fuerza, sin tener en cuenta la situación, porque el amor de Dios es fiel y permanente. Amémonos los unos a los otros. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y qué? ¿Sabe por qué nos amamos? Porque después de todo, no tenemos parentela, ¿no es cierto? Hace poco tiempo caímos acá como peludo de regalo, ¿no es cierto? Nos conocíamos con el pastor, claro, de las reuniones y por ahí, pero no nos conocíamos mucho tampoco. Con el hermano Pedro sí nos conocemos de unos cuantos añitos. Pero realmente no nos conocíamos. Pero simplemente cuando nos vimos, nos amamos, ¿o no? Claro. Porque el amor hacia usted, su amor hacia mí, no proviene de usted ni de mí, sino proviene de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo, el amor de Dios es derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Muchas veces he estado en conferencias conviviendo con hermanos extranjeros que no hablamos el mismo idioma, traductor por medio, pero en el momento que nos dimos ese abrazo y un Dios le bendiga, hermano, nos amamos el uno al otro, aunque fuera la primera vez que nos veíamos. ¿Por qué? Por el amor de Dios. Ahora, ¿usted no ha sentido eso? Ah, no, a este no lo puedo amar. ¿Por qué no lo puedo amar? Y le pone condiciones. Ah, no, porque patatín, pues tal, y usted no sabe la que me hizo este. Y quiero serlo sincero en esta mañana. Hay personas que son difíciles de amar. En el amor humano. Porque, perdonen, son insoportables. ¿O no? Dígame la verdad.
Es como aquel que dijo, si viene por esta vereda yo me cruzo para la otra, para no encontrarnos. Pero en el amor de Dios es posible. Y escúcheme, en el amor de Dios tenemos que amarlo y orar por ellos. Sí, cantarle las 40 si hay que cantarlas y mantenernos en nuestra realidad, en nuestro derecho, pero nunca podemos dejarle de amar, porque le amamos a través del amor de Dios que llena nuestros corazones. ¿Me está entendiendo? Pero seguimos. En cuarto lugar, el crecimiento del Señor nos ayuda a comprender nuestra capacidad de reaccionar. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que usted los ve muy creyentes, son muy cantores, son muy oradores y son muy de predicar y quererle enseñar a usted cómo vivir la vida cristiana. Y cuando usted está en un problema, son vaquianazos para aconsejar en el problema. Pero cuando le llega a ellos la situación límite, perdóneme la palabra, ahí se despataron. No saben qué hacer. Quedan completamente desnorteados. Que muchas veces usted los mira, pero ¿cómo? Parecía tan creyente, parecía tan maduro, parecía tan crecido, pero cuando le llegó el momento de la prueba, no supo qué hacer. Hermano, las personas que son probadas por Dios, muchas veces con pruebas, no un dolorcito de cabeza, con pruebas duras, y aguantan, es porque son personas crecidas en el Señor y tienen madurez para pasar esa prueba. Y Dios lo sabe. Dios jamás nos va a mandar algo que nosotros no podamos soportar, dice la Biblia. Y a la vez, cuando somos probados, somos templados de parte de Dios y preparados para mayores cosas adelante. Las personas que alcanzan cosas en Dios, las personas que alcanzan éxito en Dios, hermano, no son personas débiles, son personas fortalecidas, y muchas veces esa fortaleza viene a través de la prueba. ¿Vio los aviones? Esos tremendos gigantes que vuelan. Esas cabinas son hechas de aluminio y acero. Pero son probadas, el material que llevan esas cabinas son probadas cientos de veces. Las ponen a temperaturas, la ponen para resistir, que no cedan, las prueban a presión de aire, etcétera, etcétera, y hasta que llega el momento que resisten todo eso, entonces el material es aprobado para hacer las cabinas de un avión. Y hermano, nosotros somos probados de Dios para que lleguemos a ser hombres y mujeres maduros. Amén.
Y si queremos alcanzar, reitero, cosas mayores en Dios, si queremos avanzar en los caminos del Señor hacia adelante, no hay otra manera que nuestro material sea probado y reprobado. ¿Me está entendiendo? Claro, ¿a quién le gusta ser probado? ¿A usted le gusta? No tenga vergüenza, a mí no. Pero si he llegado hasta donde he llegado, es porque he sido puesto en la máquina varias veces. ¿Me está entendiendo? No sé cuánto más queda, por la duda digo bajito. Pero ¿qué sabemos, no es cierto? Mire lo que dice Romanos capítulo 2 y texto 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo reaccionamos cuando nos ofenden? No conteste, piensa. ¿Cómo reaccionamos cuando nos hieren? Diente por diente, ojo por ojo. Piense. Ahora, la manera de reaccionar cuando nos ofenden, cuando nos hieren, cuando hacen algo contra nosotros, la manera de reaccionar en un niño, ¿cuál es? ¿Siempre yo fuerte? Sí, devolverle la... No, sí, pero él me pegó. Y porque me pegó, le pegué. Y sabe, cuando somos niños cristianos, es igual. Y está bien, yo acepto esto de los nuevos, de los hermanos nuevos, porque no saben cómo comportarse como cristianos. Porque así como en la vida física tenemos que aprender a vivir la vida, ¿no es cierto? Usted sabe que mi bisnieto, cuando salió allá del sanatorio, ya salió con su cédula. Ya está documentado el tipo. Pero antes, el hermano Jorge me dijo, yo ni me acuerdo de eso, pero el hermano Jorge me dijo, yo a los 7 años recién saqué la cédula. Parece que hay diferencia, ¿no? Pero voy a más. Llama el abuelo del niño a Raquel y dice, ¿vos sabés que Santino ya está anotado en el CAIF? Ya figura en primaria el tipo, con menos de un mes. Crecen en una manera tremenda. Y muchas veces los cristianos nunca pasan los años, oyen sermón tras sermón, enseñanza tras enseñanza, leen su Biblia y cantan, no hay problema con eso, pero siguen siendo, ¿lo digo o no lo digo? Siguen siendo niños espirituales. ¿Por qué? Por su manera de reaccionar. Allá tiene que andar el pastor siempre con el mismo problema, con la misma queja, con la misma peleita entre hermanos, por cualquier tontería. Pero ¿qué les pasa, hermano? Y allá el pastor se rompe todo y parece que deja todo arreglado. Bueno,
ahora sí solucioné este problema entre esta familia, entre estos hermanos. No va a pasar más. Al mes, a los 2 meses, tiene el mismo problema. Los niños se pelearon de vuelta. Ah, no, hermano, acá no sucede eso. ¿Estás seguro? ¿Por qué sucede eso? Porque a pesar del tiempo, de los años, en el camino del Señor, continúan siendo niños, no han crecido. Cuando los hermanos crecen, hermanos, muchos problemistas que le llevan al pastor para que solucione, tendrían que ser arreglados entre el hermano y la hermana, entre la familia y la familia. ¿Para qué molestar al pastor con esta tontería? Si es una tontería lo que sucede entre nosotros, y en la madurez, en el conocimiento de la palabra de Dios, vamos a dejar tranquilo al pastor, no nos vamos a molestar con esto, vamos a solucionarlo entre nosotros, como debiera de ser entre personas maduras. Háganme así por lo menos. ¿Me entienden? Porque, hermano, fui pastor tantos años. Y algunos hermanos se fueron con el Señor y siempre me traían los mismos problemitas. Disgustado con esta hermana, con un pariente, con el otro, con el pastor porque no la saludó, y el pobre pastor a veces tiene 1000 cosas en la cabeza y pasa por al lado y no se da cuenta y no ni me saludó, y se pone como un erizo. ¿Sabe lo que es eso? Niñerías. Pero cuando la persona es madura y es crecida en Dios, no le da importancia a eso, porque hay cientos de asuntos más importantes que atender que esas niñerías. Usted me pega a la salida. Pastor Jorge, acompáñame en la salida. ¿Me está entendiendo? Producto de la niñería y la falta de crecimiento son todas esas pequeñas cosas. Pero cuando crecemos en el Señor, como dice la Biblia, dejamos lo que era de niño. Y nos comportamos como hombres y mujeres crecidos, maduros en Dios. Pero número 5, cuando crecemos en Dios, comprendemos mejor a las personas que nos rodean. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 1 y texto 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Amén. En nuestras experiencias, en nuestro trato, en nuestra relación con Dios, Dios atiende nuestras tribulaciones. Porque lo interesante es, reitero, que Dios tiene que permitir muchas veces tribulaciones, pruebas. Hechos capítulo 14 y texto 22 dice que a través de muchas tribulaciones llegaremos al reino de Dios. Así que las tribulaciones son necesarias, no solamente para que maduremos en Dios, sino para ser capacitados para atender las tribulaciones de los demás.
No solamente los pastores. Los pastores, claro, practicamos, estudiamos y tratamos de mejorarnos en toda esa línea, porque después de todo no solamente predicamos a las personas, somos consejeros de las personas y las familias. Pero ¿cómo aprendemos a manejar las tribulaciones de los demás? ¿Cómo aprendemos a manejar las tribulaciones de las familias de la iglesia, de los varones de la iglesia, de los jóvenes de la iglesia? ¿Cómo? Con la experiencia de haber pasado por lo mismo. Somos consolados de Dios en nuestras tribulaciones con el propósito ¿de qué? De que tengamos la capacidad de ayudar a los hermanos, a la familia, a los jóvenes, a las señoritas en sus tribulaciones. ¿Está correcto, hermano, o no? Así que gracias a Dios, Pastor Jorge, por las tribulaciones. Porque vamos a saber aconsejar y a sacar a los hermanos, ayudarlos en sus tribulaciones. Porque es nuestro oficio, es nuestro ministerio y es nuestro deber de parte de Dios. Pero esa capacidad solamente la tienen las personas que a través de las tribulaciones, a través de haber sido atendidos por Dios, consolados por Dios, fortalecidos por Dios, sacados adelante por Dios, hemos recibido la capacidad de que nosotros podamos hacer lo mismo con los hermanos y hermanas, familia y señoritas que estén en tribulación. ¿Es interesante el crecimiento o no? ¿Sabe? La iglesia toda pudiera aliviar muchas veces de ciertos trabajos sencillos al pastor, atendiendo nosotros mismos, conversando con los hermanos acerca de lo que están pasando y ayudándolos a salir adelante. Pero ¿sabe qué? Muchas veces al revés. ¿Saben lo que hacen los niños espirituales? Cuando un hermano viene y dice, ¿qué te pasa, hermano? ¿Qué le pasa, hermano? Pues estoy pasando por este y por el otro, usted sabe. Oh, hermano, usted no sabe lo que me pasó a mí. Mucho peor. Bárbaro, la está ayudando bárbaramente. Muchas veces los pastores no siempre tenemos ganas de sonreír. No siempre estamos perfectos para servir. Estamos pasando la nuestra. Tenemos nuestro momento de lágrima y dolor. Pero tenemos el deber de consolar, de fortalecer, de ministrar la palabra de Dios a los hermanos. Y eso no tiene nada que ver con lo que me está pasando a mí. Pero eso solamente se aprende cuando hay crecimiento espiritual. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Cómo andamos? Yo tengo más todavía, pero voy a cortar acá. ¿Cómo andamos? ¿A qué altura del desarrollo estamos? ¿Es necesario crecer o no? ¿Se necesita? Sí, urgentemente. Porque, hermanos, no solo estamos creciendo. Cada día que yo crezco en Dios, escuchen, me acerca al día cuando suene la final trompeta.
Estamos en un proceso. Capítulo 1 y texto 6 de Filipenses dice: y aquel que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cuándo la terminará? En esta mañana Él está trabajando en ti. En esta mañana Él está trabajando en mí. Me está perfeccionando para el final. ¿Cuándo va a terminar ese proceso? Como dice allá, la perfeccionará, porque Él no va a recibir nada imperfecto en el cielo. Él comenzó conmigo el 28 de junio del año 61. Ahí comenzó el proceso. ¿Y sabe? Está siguiendo. ¿Cuándo va a terminar? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así dice la palabra de Dios. Así que cuando el Señor le pasa el cepillo, cuando agarra la tijera y corta, cuando agarra la escofina, sacando imperfecciones de la vida, hermano, salte un poco si quiere, pero no se queje, porque Él lo está perfeccionando, nos está perfeccionando para el día de su venida. Padre justo y amado, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te alabamos y te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por la obra que comenzaste en cada uno de nosotros un día y que la vas a terminar hasta el día que tú vengas a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. En el nombre de Jesús, ayúdanos para desear de crecer cada día, no solamente para servir a los hermanos, a nuestros semejantes, sino también, Señor amado, para glorificar el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió. Estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. Y en la noche más oscura, tu luz me